Buenas noches, querida familia. Mi nombre es Víctor Tello. Hoy voy a compartirles una breve meditación sobre el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Recordando, en el capítulo 22 se vio cómo nuestro Señor supo enfrentar la oposición, las trampas que le ponían los líderes religiosos y políticos de esa época en un ambiente hostil. Esos ataques terminan en este capítulo 22 y ahora nuestro Señor va a alertarnos respecto a estos líderes, escribas y fariseos en el capítulo 23. Los va a desenmascarar en público. Y antes de iniciar este muy breve estudio, quiero primero aclarar que lo que voy a decir lo digo primeramente para mi vida, y espero que usted también lo tome así para su propia vida. En este capítulo 23 encontramos tres partes principales. En la primera, los versículos del 1 al 12, y es cuando Jesús, estando en el templo, advierte a la multitud en cuanto a los escribas y a los fariseos. En los versículos del 13 al 36, que es la parte más larga, Él pronuncia un juicio, los ayes, contra los escribas y fariseos, que es como un adelanto del día de la ira del Señor que se revisa en el capítulo 24. Y en la parte final, los versículos 37 al 39, Él se lamenta, llora sobre Jerusalén y deja un mensaje puente que luego se conecta con el mensaje profético que se va a dar a continuación saliendo del templo. Leamos los tres primeros versículos de este capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de este comportamiento en nuestra época? Les cuento que por mi trabajo siempre recibo comentarios de lo que sucede aquí en nuestro país, y una de las cosas que más les admira a los extranjeros que nos ven desde fuera es la cantidad de presidentes que han sido encarcelados o que están siendo juzgados o perseguidos por la justicia. Hoy día mismo, 18 de marzo, nos hemos enterado por la prensa que otro presidente está involucrado en un proceso fiscal. ¿Qué está sucediendo? Que lo que dicen no lo hacen. Vamos a luchar contra la corrupción es una expresión trillada, pero su vida, sus hechos, sus frutos dicen otra cosa. Nos hemos acostumbrado a ser liderados por hombres que mienten para llegar al poder de la forma más descarada. Y lo mismo sucedía en la época y el lugar donde Jesús pronuncia estas palabras, porque los fariseos no solo eran líderes espirituales, sino también líderes políticos. Así que estas palabras de nuestro Señor también son relevantes para nuestra época. Pero ahora podríamos decir entonces, rebelémonos, no lo reconozcamos, o traducido, cierre del Congreso, nuevas elecciones, nueva constitución. ¿Es eso lo que dicen estos versículos? Por el contrario, aquí el Señor nos enseña un principio. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no sus obras. Se refiere que cuando la verdad llega, lo que es correcto, lo que es justo y legal, lo que nos corresponde como ciudadanos de bien, si está siendo compartido, transmitido o enseñado por personas que no nos agradan. Solo porque no me agraden o yo no lo respete, no significa que esto me da la libertad o el derecho para ignorar lo que están diciendo. Porque sabemos que toda autoridad viene de Dios. Romanos 13, 1, 2. Siguiendo en los versículos del 4 al 7 de este capítulo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Siguiendo la analogía anterior de los líderes políticos, uno podría decir, bueno, ellos son unos corruptos, que se vayan todos, son culpables a la cárcel, y nosotros tirar la primera piedra y declararnos inocentes. Pero eso es falso. Esos líderes corruptos los hemos puesto nosotros con nuestros votos. No cayeron de la nada. Sí tenemos responsabilidad de lo que sucede. Puede sonar duro, y el mensaje de este capítulo 22 lo es, pero Mahatma Gandhi decía, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados.
Lo que nos sucede como país en conjunto entonces siempre es el reflejo de lo que somos nosotros. Y debemos orar por el cambio en nuestro país, que se levanten nuevos líderes. En Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Así que hay pecado propio y pecado como nación que debemos confesar. Y por esto voy directo a los versículos del 11 al 12, donde dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La soberbia, el orgullo, es el pecado favorito de Satanás. Lo dice Ezequiel 28:17. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. Los hijos del diablo tienen este comportamiento porque él es su padre. Lo que nos toca hacer entonces como cristianos no solo es asumir nuestra responsabilidad de ciudadanos y elegir bien, sino que allí donde estamos, donde Dios nos ha puesto, nos toca hacer nuestra parte. Seas abogado, ingeniero, taxista, obrero, enfermera, maestro, asistente, comerciante, etc. No importa. Como hijos de Dios nos toca hacer luz en este mundo de oscuridad. Y ahora la pregunta es, en esta iglesia, en Piedras Vivas, ¿qué estás haciendo por ella? Y no me refiero a tu ofrenda, que espero que la des, sino a cómo colaboras en construir este pedacito de la obra de Dios. ¿Crees que solo siendo el líder, la cabeza o siendo un maestro, un rabí, es la única forma como puedes ayudar? De repente piensas que enchufar un cable, lavar un plato, preparar un bocadito, instalar un foco, recoger la silla, limpiar un baño, no es digno para tu profesión o lo que haces. Te equivocas, hermano, hermana. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces busquemos ser siervos allí donde nos toque, con el talento que tengamos, no importa si es pequeño, donde Dios nos hable al corazón. De repente nadie se da cuenta de lo que haces, pero Dios sí te ve. Ahora en la segunda parte de este capítulo 23, desde el versículo 13 al 36, donde nuestro Señor Jesús pronuncia su juicio contra estos líderes religiosos y políticos, de repente no estamos acostumbrados a verlo así, ¿no? Pero aquí el Señor está realmente enojado. No voy a leer todos estos versículos por el tiempo, pero sí quiero remarcar que Él repite 8 veces la palabra ay. Y esto me recuerda a Apocalipsis 8:13, donde se anuncian las trompetas en medio de la gran tribulación. Y esta expresión de ay es algo así como: qué terrible será tu destino a menos de que haya un cambio. Y es que el orgullo que aparece en la primera parte solo es el inicio. El orgullo no dice yo no creo en Dios, yo no lo necesito. Lo manifiesta calladamente con su conducta. Poco a poco va ignorando su presencia. Ya no ora, ya no busca la palabra, ya no viene los sábados de familia, no hace alabanza. Poco a poco se va enfriando el corazón. Y entonces como consecuencia aparece la hipocresía, que no es otra cosa que fingir una conducta contraria a lo que realmente se siente o se piensa. Ya no busco limpiarme de mi pecado, ya no me importa, es más fácil taparlo. En el versículo 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esta parte nos muestra el peligro de poner el énfasis sobre las cosas externas, ¿no? Recuerda lo de la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una alerta para todas las iglesias de hoy en día, que están muy ocupadas en limpiar por fuera la copa y el plato. Se cumplen con todas las ceremonias, todos los días hay reuniones, desean tener el mejor local, el mejor ambiente, la mejor música. Se habla piadosamente por fuera, pero por dentro no se trata el pecado. O no lo queremos ver para no ofender a nadie, entre comillas. Porque hablar de nuestro pecado no es popular, y menos aceptarlo. Hermano, hermana, ninguna ceremonia externa puede limpiar la corrupción interna. Lo que vemos en estos versículos es que los fariseos sustituyeron la realidad por el mito, por el rito, la fe por la formalidad y a Dios por la liturgia, ¿no? Se volvieron hipócritas. Esta segunda parte termina con versículos 34 al 36. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y que de ellos a unos mataréis y crucificaréis. De cierto os digo al final del 36 que todo esto vendrá sobre esta generación.
Esto es la consecuencia de todo lo anterior. El Señor tuvo que enviar el juicio divino sobre aquella generación. Solo unos pocos años después de que el Señor habló estas palabras, Jerusalén fue destruida. Esto es un adelanto de lo que después se repite en capítulo 24. Y en la tercera parte, y para terminar, leamos ahora los versículos 37 y 38. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén rechazó a Jesucristo en su entrada a esta ciudad. Ahora el Señor rechaza a Jerusalén. Igual puede pasar con nuestras vidas, si el orgullo entra a nuestro corazón. Pero Él nos ama con amor eterno, por eso llora. ¿Hemos hecho llorar alguna vez a Jesucristo? Más de una vez, seguro. Esta parte me recuerda el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay historias de granjeros que cuentan que han visto que cuando un granero está en llamas por un incendio y las gallinas con sus polluelos no pueden salir de allí, la madre los cubre con sus alas, aunque ella termine muriendo. Cuentan esas historias que cuando el granjero entra a ver los daños del local, a veces han encontrado los polluelos bajo las alas de su madre y los han encontrado vivos. Es morir dando la vida. Pero hay veces que nosotros no queremos. Es una rebelión, el orgullo que nos termina matando. Hermano, hermana, que no sea ese nuestro problema, el no querer. Porque, en versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este versículo final es una referencia clara a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo 24. Muchas gracias. Espero que Dios les haya hablado al corazón como lo ha hecho conmigo. Dios los bendiga mucho.